Es interesante que cuando la Biblia nos habla de las criaturas en el orden de Dios fueron diseñadas para servir. Los ángeles son siervos de Dios. Hay miles de millones y millones de ángeles. Y los ángeles en estos momentos están sirviendo al Señor. Los ángeles que dice Dios mantuvieron la dignidad con la cual Dios los creó. Al hombre, como criatura de Dios, Dios lo diseñó para servirle a Él. El propósito de la existencia nuestra, la razón de ser de la existencia nuestra, es servir a Dios. Es servir a Dios. Servimos a Dios. Fuimos diseñados para servir. El diablo hizo que el hombre se rebelara contra Dios para luego tomarlo como cautivo para que éste ahora le sirva a él y a sus propósitos. Se generó entonces un ambiente, un sistema llamado mundo, que es un sistema donde los seres humanos están ocupados en otras cosas excepto en servir a Dios. Damos gracias al Señor por regalarnos una nueva oportunidad para ello. Por esa razón, aquí en el pasaje que estamos estudiando de Romanos capítulo 12, nos habla del servicio. Dice entonces en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Este pasaje es completamente contundente, enseñándonos la realidad del servicio y las implicaciones que éste tiene. Servir a Dios tiene sus implicaciones. El pasaje nos habla de gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Servir a Dios implica servirle en medio de un ambiente de dificultades, a veces hasta dificultades entre nosotros mismos. Una de las grandes dificultades que tenemos es que el servicio a Dios muchas veces genera contienda entre nosotros. Genera contiendas entre nosotros. Un momentico por aquí. Está paralizado. ¿Por qué? Primero, una de las primeras dificultades que tenemos es que muchas veces cuando buscamos servir a Dios, no estamos enfocados en servir a Dios y en Dios. Entonces yo estoy pendiente, ¿qué dice el otro ser humano? Si me aplaude, si está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo o no. Si todos estamos en la misma orientación de servir a Dios, el mismo Dios al que servimos, va a generar entre nosotros unidad. Unidad. De hecho, la unidad va a llevarnos a que aunque hagamos cosas distintas, vamos a estar unidos en el servicio, enfocados
a Dios, para Dios, para Dios. Este es otro elemento. El servicio a Dios es a Dios, en primer lugar. Es verdad que los seres humanos se van a beneficiar de ese servicio. Es verdad que si yo voy a servir a Dios, debo servir al hermano, porque Dios pone a mi hermano para servirle a él. Dios pone a mi hermano para que ame a Dios. ¿Sí recuerdan, verdad? No podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a mi hermano. Entonces, el servicio a Dios tiene carne, tiene huesos, es personal, pero siempre tiene que estar enfocado en Dios. Es para Dios, es para Dios, es para Dios. Y por lo tanto, es de Dios quien yo voy a recibir recompensa. Viene el tercer elemento, es que normalmente los seres humanos estamos buscando recompensa. Queremos que las otras personas nos den recompensa. Yo hago esto para obtener algo. Y Dios le dice a los judíos, el Señor Jesús le dice a los judíos que los fariseos, los religiosos de esa época, se paraban en las esquinas de las plazas, hacían largas oraciones, se vestían de una manera aparentemente piadosa, pero dentro de su corazón eran terribles, en sus casas terribles, en sus relaciones con otros terribles, pero ellos querían mantener ese show hipócrita. Y dice el Señor, ay, los seres humanos, ay, qué oración tan bonita. Esa es la recompensa. Ya tienen su recompensa de parte del ser humano, pero el creyente que sirve a Dios está enfocado en que Dios le va a dar la recompensa. La iglesia es el lugar donde se desarrolla el servicio a Dios. ¿Qué es la iglesia? Bueno, ya sabemos que es el cuerpo de Cristo, que Él dirige, que Él es la cabeza, pero la iglesia es el lugar diseñado por Dios para desarrollar el servicio a Él. Todas las personas que son anexadas a la iglesia por Dios, Dios los trae para que le sirvan a Él. ¿Sí estamos? Para que le sirvan a Él. No, pero es que yo no le voy a servir a ese pastor, yo no le voy a servir a los líderes, yo no le voy a servir a fulano. Yo le sirvo es a Dios. Ese debe ser el enfoque de todos. ¿Sí estamos? Eso es lo que dice Dios en su palabra y lo enfatiza. Entonces, la iglesia crece precisamente a la medida que va creciendo el servicio a Dios. La iglesia crece como edificio, crece como familia espiritual, crece como cuerpo de Cristo. Cada creyente entonces tiene la responsabilidad de esforzarse delante de Dios, no delante del ser humano. No delante del ser humano. Usted no le debe servicio a ningún ser humano. Usted le debe servicio a Dios. Porque el servicio es la relación de el Señor y usted. ¿Sí estamos? Si usted busca a través de toda la historia, los seres humanos buscan a alguien para que les sirva. ¿Cierto? Hemos visto eso. Entre más capacidad económica tiene, entonces más persona que les sirva obtendrá. Desde la antigüedad compraban a los esclavos, ¿sí recuerdan? Los compraban para que estos les sirvieran. Nosotros fuimos comprados con precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados del infierno, como acabábamos de cantar. Fuimos rescatados del pecado. Fuimos rescatados de las garras del diablo. Fuimos rescatados del sistema, traídos a una relación de servicio a Dios. Entonces, cada creyente debe asumir eso. Él tiene un Señor, un solo Señor. Usted tiene un solo Señor, genuinamente. ¿Cuál es ese Señor? Jesucristo. Siempre recuerdo uno de mis profesores en el Instituto Bíblico decía algo.
Dios no necesita señores ni en la iglesia ni en la familia. Ya hay un Señor. ¿Quién es ese Señor? Cristo. Y todos debemos movernos en ese rol. Yo tengo un líder, yo tengo una cabeza, se llama Jesús, el Hijo Santísimo de Dios. Nadie más. Y todo debo hacerlo para Él y por Él. Él es mi motivación todos los días. Si Él me ama, si Él me amó, si Él se entregó por mí, si Él es el siervo por excelencia, entonces ¿cuánto más yo debo seguir ese modelo? Ese es el modelo de Él. Yo no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Otra vez recordamos que los seres humanos somos siervos, siempre vamos a servir. O servimos a Dios o servimos a quien no es Dios. Servimos a Dios, a la justicia, obedeciendo lo que Él nos ordena, o simple y llanamente le llevamos la contraria a Dios, y entonces, como dice Dios, somos siervos de la injusticia, del pecado, de la maldad. En primer lugar, entonces, muy bien, la tecnología nos ayuda, pero a veces no. En primer lugar, servir a Dios debe hacerse con diligencia. Quiero pedirles que por favor las damas lean el versículo 11, bien fuerte. Dice así: un no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo. Este versículo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosa. Nosotros debemos servir a Dios con diligencia. Diligencia. ¿Qué significa eso? Significa que hay que hacerlo ya, en el menor tiempo posible. Y hay que hacerlo de manera eficiente. Es el servicio para el Señor. Hermanos, a veces nosotros estamos mal acostumbrados, pensando que a Dios debemos darle las obras, o no, es que es para Dios, es que es para Dios. No, voy a cantar una canción, pero como es para Dios, entonces yo ni voy a ensayar. ¿Cómo así? Estamos hablando del Rey de Reyes. Estamos hablando de la majestad altísima, que está en lo más alto de la cúspide. Si llegase el presidente de la República aquí a Riohacha, ¿sabe qué haría? La gente de la ciudad mantendrían la calle limpia, ¿cierto? Enseguida tomarían el mejor vehículo para ir a recibirlo, los mejores helicópteros, porque es el presidente, es la primera persona en autoridad representativa del Estado. Ajá, ¿y acaso Dios no es superior? Entonces a Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor. Y eso es importante. Eso cambiará su forma de actuar frente a Dios. Si usted mantiene aquí en su mente la decisión de que a Dios yo voy a darle lo mejor. Yo no voy a darle cualquier cosa. Supongamos que viniese alguien bien vestido y le dijera a usted en la calle: oye, me quedé sin plata, me robaron y no tengo para transportarme a mi casa, ¿me podrías ayudar?
estoy seguro que usted iría a su billetera y sacaría no una moneda, sino un billete. Pero si pasa un indigente por la calle y le dice, tengo hambre, usted enseguida comienza, se mete la mano al bolsillo y comienza, ¿cuál será la moneda más pequeña? ¿Cuál será la de 200? Usted no quiere sacarle la de 1000. Usted no quiere sacarle la de 1000. ¿Se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Frente a Dios, usted debe asumir su compromiso. Para Dios es lo mejor, lo más excelente, lo más excelente. Si voy al culto, que el culto a Dios sea excelente. Mi comunión, mi tiempo con Dios, que sea excelente. Mi servicio a Dios, que sea excelente. Y no para después. Él es el Rey. Él es el Señor, dice aquí. Y la palabra del Señor nos hace recordar que Él está sentado en el trono celestial, dirigiendo, gobernando todas las criaturas, incluyéndome a mí. Por eso yo debo tener disposición para asumir mi responsabilidad. Si usted es un creyente, si usted ha creído en el Señor, inmediatamente usted es un siervo del Señor. Si lo ha reconocido a Él como Señor, usted es siervo. Usted es siervo. Entonces asuma de una vez, no es que yo apenas estoy comenzando en la iglesia. Pues comience bien, porque eso le va a ayudar a usted toda la vida a ver que usted es siervo y todo lo que va a hacer, lo va a hacer para el Señor. Eso implica entonces que hay que priorizar mi servicio al Señor. Debo darle prioridad a servirle al Señor. Debo esmerarme. La palabra diligencia implica entonces esmerarme para cumplir esos compromisos que tengo. A propósito de eso, Dios nos ha asignado a nosotros, su siervo, tareas específicas, bien claras, las tareas del servicio, las tareas de servir al Señor. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a dedicarnos a repasar esa lista de tareas asignadas, que Dios dice, ese es su compromiso. Usted es mi siervo, mira, esto es lo que tiene que hacer todos los días, todos los días. Entonces, y debe tener dedicación. Solamente quiero recordarle algo que el Señor Jesús dijo. Un día cuando llegó Salomé con sus 2 hijos, los trajo y le dijo al Señor, Señor, haz que en tu reino estos 2 hijos míos se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor dice, es que así no funciona aquí. ¿Cómo funciona aquí? El que quiera ser grande, hágase vuestro siervo. El orgullo de nosotros nos hace sentirnos que somos menores que otros. Sí servimos, pero en el orden de Cristo, el que más sirve, más premio, más grande es en su reino. ¿Quiere ser más grande en el reino de Cristo? Bueno, ya usted sabe qué tiene que hacer: servir. Aunque su ego a veces le vaya a decir, oye, tú sí estás mal, mira todo lo que te toca hacer. Otro ejemplo, un día llegó el Señor Jesús a una casa y había 2 hermanas allí. Una hermana se sentó con el Señor a oír al Señor y la otra hermana se fue para la cocina, se acordó que todavía había basura en la sala, se acordó que el popó del perro estaba ahí, que el no sé qué, que las gallinas no habían comido, y se dedicó y estaba afanada y estaba turbada de tanto hacer cosas, y hasta que explotó y le reclamó al mismo Señor: Señor, tú eres desconsiderado conmigo, mira todo lo que yo estoy haciendo, y la otra ya sentada contigo. Y la respuesta del Señor es: pues ella ha escogido la parte
mejor y la que nunca le será quitada. Los oficios de esta vida, las situaciones de esta vida son pasajeras, pero la relación con el Rey es eterna y siempre estaremos con el Rey. Quien más se dedique a servir al Rey tendrá mejor posicionamiento allá. Así es. Solamente para recordar esta realidad. Número 2, servir sin pereza. El versículo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vamos a recordar qué significa pereza. Pereza es ser lento. Sabe lo que tiene que hacer, pero ya voy. ¿Saben ustedes? Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a la pereza. La pereza es sutil. Hay un libro de la Biblia que nos enseña mucho acerca de la pereza. Se llama Proverbios. Les animo a leerlo. Hay cosas muy tremendas, precisas. Dice que la gente no prospera por pereza. Por pereza. Sabe lo que tienen que hacer. Sabe lo que tienen que hacer y no lo hacen. El perezoso siempre tendrá excusa. El perezoso siempre va a intentar que otros sean los que se encarguen de darle lo que él debe proveer para sí mismo y para otras personas. Se llama pereza. Es una enfermedad bastante contagiosa y muy común hoy en nuestros pueblos, en nuestras familias. Entonces, lentitud para ejecutar tareas asignadas. Hay tareas que Dios nos asignó y no debemos tener lentitud. Hay que hacerlas rápido y excelente. Pereza es actuar vacilantemente. Cuando Dios dice aquí no perezoso, indica sin vacilación y sin excusas. ¿Qué dice el perezoso? No, el león está allá afuera. Y si yo salgo, me come a mí. ¿Y por qué no se ha comido a los demás? ¿Por qué no se ha comido a los demás que salieron a trabajar? El perezoso siente incomodidad en actuar. O sea, siente, ay, pero es que, ay, otra vez, ay, ¿qué hace? Ay. Se siente incómodo, no disfruta servir, que eso es clave. Por esa razón dice aquí más tarde que hay que servir con gozo, gozosos en la esperanza. Si la persona no entiende el valor de servir, esa persona no disfruta el servir, no se goza en el servir. El perezoso entonces es vacilante, incómodo. Y la otra cosa, el perezoso se cree más sabio que todos los demás. Miren lo que dice ahí en Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar, que 7 sabios. ¿Qué les parece? Él piensa que lo que él piensa está por encima de los demás. Es sabio en su propia opinión. Entonces, cuando Dios nos ordena servir sin pereza, sin pereza. Estamos sirviéndole a Él. Estamos sirviéndole a Él. Número 3, servir con fervor. El versículo dice, fervientes en espíritu. ¿Qué es el fervor? El fervor es entusiasmo, que yo me gozo en servir al Señor. Yo me gozo en servir al Señor. Todo lo que yo haga para el Señor, debo hacerlo con gozo, con entusiasmo, con alegría, con berraquera, sonriente, sin quejarme. Dios produce ese entusiasmo. Cuando nos habla aquí de fervor,
se refiere un interés genuino en la persona de Dios. Que yo me interese en Dios. Para mí, Dios es la motivación. No, pero es que no hay nadie más que lo haga. Eso no es problema mío. Mi problema es servir a Dios con entusiasmo. Y voy a decirle que va a haber muchas oportunidades para que usted no tenga entusiasmo en servir. De pronto aparecerá alguien por ahí a criticar lo que usted está haciendo. Eso es normal. Eso es normal. De pronto se aparecerá un perezoso a decirle que lo que usted está haciendo está mal. Sí, el perezoso, el que no lo va a hacer. Pero se va a aparecer a decir que eso que usted está haciendo está torcido. Que es mejor de esta manera. Pero el que lo está haciendo es usted, y usted es el que se está gozando. Y si su Señor quiere que eso sea así o quiere enderezarlo, lo va a enderezar. Su Señor lo va a orientar. ¿Sí estamos? Así que prepárese. Si usted va a servir al Señor, prepárese, sea realista. Cuando cuando Esdras estaba construyendo las murallas, Sanbalat decía: si una ardilla se para sobre esa muralla, la tumba. Pues no fue así. ¿Sí recuerdan? Si usted va a servir al Señor, entienda que va a haber Sanbalat que van a criticar el servicio que usted está haciendo al Señor. Servir con sumisión al Señor. Esta parte es clave. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién va a servir a usted? No, es que yo voy a ver para ver qué me dice el pastor. No, es que yo voy a ver para ver qué dice fulano. Hermano, si usted está sirviendo al Señor, tenga claro que usted tiene un Señor a quien quiere agradar, y ese Señor debe ser el Señor Jesucristo. Por esa razón el versículo dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, ¿me acompañan? Sirviendo. Así está clave. ¿Eso qué significa? Que hay alguien que está sentado en el trono celestial, y a ese es el que Dios le llama Señor. ¿Qué significa Señor? Significa el dueño absoluto de todo. El que está gobernando porque tiene la capacidad, porque tiene la autoridad, el que manda. El que enseña. Eso es lo que significa Señor. Y la Biblia entonces nos aclara que todo lo creó por Él, para su gloria, para cumplir un propósito, incluyéndote a ti. Fuiste creado, fuiste diseñado para cumplir un propósito, una función o muchas funciones dentro de su obra. Servimos al que nos compró con su sangre. A propósito de eso, ¿verdad? Nosotros fuimos esclavizados por el pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Vino y derramó su sangre para comprarnos. La palabra redención significa que Él pagó el precio para comprarnos. En aquella época, los mercados no solamente vendían gallina, no solamente vendían los productos comestibles, sino que vendían también personas. Y los que tenían dinero iban al mercado a comprar las personas para que luego la llevaban en su casa para que les sirviera de manera continua. Y esa es la figura que Dios utiliza para decir que Él vino a comprarnos, para que ahora nosotros le sirvamos a Él, para que ahora nosotros hagamos todas las cosas para Él, para que hoy yo tenga una motivación. Él.
Él debe ser la motivación para que nosotros como esposos hagamos lo mejor por nuestra familia. Él debe ser la motivación para que las esposas hagan lo mejor por su familia. Él debe ser la motivación para que los jóvenes hagan lo mejor. Él debe ser la motivación para que todos seamos mejor en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todos los lugares donde estemos. Porque yo tengo un Señor que me ha dado órdenes claras, precisas. Servir al dueño absoluto de todo. Eso es lo que significa Señor. Servir obedeciendo lo que Él nos ha ordenado. Hablábamos de órdenes que hay precisas. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a recordar que tenemos formas claras de servir. Dios lo dice, mire, sirva de esta manera. Eso es lo que usted debe hacer todos los días, estar dedicados al servicio. Él nos da mandatos. En el Nuevo Testamento hay una cantidad de mandatos para mí. Ame a su esposa. Ore. Lea, estudie la palabra. Perdone, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de órdenes que Él me ha dado. Servimos movidos por el amor a Dios y el amor al hermano. Hablábamos ahorita que no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y no amo a mi hermano. No puedo decir que sirvo a Dios y entonces me retraigo cuando un hermano necesita de mi servicio. Y yo estoy aquí para eso, para servir. Por último, servimos con esperanza, con esperanza. Voy a pedir que las damas me acompañen con 1 Corintios 15, 58 y los varones con 1 Corintios 3. Las damas, leen conmigo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Qué cosa tan impactante. Todo lo que tú haces para el Señor tiene efectos. Efectos. ¿Cuáles son los efectos? Otros se están beneficiando de tu servicio. Otros se están beneficiando de tu servicio. Otro efecto, el crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo estoy con mi servicio producido por Dios, generando crecimiento, desarrollo, la unidad de la iglesia. Si yo hago algo y otro hace algo, hay unidad y comunión entre nosotros. Vale la pena el servicio. El servicio en el Señor no es en vano. Indica que no es inoperante, es eficiente. Dios va a llevarlo a cabo. Lo que Él ha planeado ejecutar, hacer a través de el que sirve, eso lo va a multiplicar, lo va a hacer eficiente. Debemos valorar el servicio en el Señor. Todo el que sirve al Señor. Mire qué delicioso, hermanos, llegar aquí al templo y encontrar este lugar arreglado, limpio. Hay personas que están pendientes de la luz, pendientes de detalles, del café inclusive. Hermanos, eso es interesante, eso es agradable. El domingo pasado no tomamos café. Ahí sí sentimos que Yure hizo falta, ¿no?
ay Dios mío, cómo hace falta Yure. Estábamos enredados aquí porque Yure no estaba, ni Farley. Entonces nos damos cuenta lo importante que es, hermano, el servicio en el Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. Les motivo, hermanos. Cualquier cosa, cualquier detalle del servicio al Señor es eficiente, es bueno, es necesario. Y sobre todo eso agrada al Señor. Y allí en Primera de Corintios, los varones, ¿me acompañan? Dice así entonces: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. Versículo 10 de Hebreos 6 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y a los santos y sirviéndoles aún. ¿Eso qué significa, hermano? Que todo lo que usted haga en el servicio al Señor tiene recompensa. Todos los que creemos en el Señor creemos esta palabra que dice que dentro de poco estaremos allí. Y hay un podio. Esa es la diferencia entre lo que la Biblia dice. Los que no creen en el Señor van a estar en un juicio, en un tribunal. Y los creyentes vamos a estar en un podium. Esa es la palabra. ¿Cuál es la diferencia? El podium es el lugar donde se premia a los vencedores, a los atletas. Vamos a estar en el tribunal de Cristo recibiendo las credenciales. La Biblia dice que va a haber coronas, va a haber recompensa, va a haber elogios. Ese día, maravilloso día, quiero estar allí recibiendo muchos premios de parte de mi Señor, gastando mi vida en el servicio a Él, sabiendo que ese día voy a tener recompensas que van a estar conmigo por la eternidad y que nadie me las quitará. Amén. Ese es mi deseo, esa es mi meta, esa es mi motivación, hermanos. Esa es mi motivación y lo que hace que venza las desmotivaciones que hay en esta vida, porque hay muchas desmotivaciones para servir al Señor. Pero me motiva a saber que el Señor, juez justo, va a estar allí dándome recompensa, dándome elogios, los elogios que verdaderamente sí sirven. Porque otro ser humano me puede decir: ay, qué bien, qué bonito, ay, qué agradable, pero esos se esfuman y no tienen tanto valor como los elogios, las alabanzas que el Señor de señores, el Rey de reyes va a darnos ese día. ¿Dicen amén? Así es, hermano. Eso es lo que estamos esperando. Y por esa razón dice el versículo que servimos con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que todo lo que haga para el Señor no es en vano. Y número 2, esperamos del Señor recompensa, la recompensa celestial. Entonces, el modelo del servicio es el Señor Jesucristo. Él dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero animarles en el momento cuando el ego de nosotros se erige y dice: bueno, ¿y tú por qué eres bobo? ¿Tú por qué estás sirviendo? ¿Por qué eres boba? Mire, vea, mire todo lo que te toca y el otro por allá. Bueno, aquí está diciendo que el Dios que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para venir a servir. Y si Él, siendo el Señor, siendo el Dios, vino a servirnos, cuanto más nosotros. Antes de creer, nosotros no servíamos a Dios. Dice que servíamos a lo que no es Dios por naturaleza. Siempre es así.
Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Servíamos ídolos, servíamos a hombres, servíamos a nuestro propio orgullo, servíamos al pecado. Ahora debemos especializarnos en servir a Dios. Fuimos liberados del pecado para que le sirvamos a Él, para servir a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, como dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Padre, gracias por oírte, gracias por tu palabra fiel, motivante, Señor. Gracias porque te servimos a ti, no a ningún ser humano, no a una organización. Tampoco servimos a seres que no son dioses, servimos al Dios verdadero, aquel que se hizo hombre para darnos el modelo de servir, aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, por ofrendar a tu Hijo para que Él muriera por nosotros. Hoy damos gracias también por la iglesia, porque es el lugar donde tú desarrollas el servicio a ti y el servicio los unos a los otros. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por esta iglesia. Y quiero en esta hora orar, Señor, por aquellos que están con dificultades de salud. Quiero pedirte, Padre Santo, por Kerem, por Odalis, por Belkis. Gracias por lo que has hecho en ella, Señor, de manera tan especial. Gracias, Señor, también por nuestros hermanos que hoy también están en situaciones de dificultad, de alguna clase de calamidad, y pedimos también el consuelo, la fortaleza para ellos. En el nombre de Jesucristo, amén.